¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones para todos. Feliz sábado, lo que resta del sábado. Hoy nos encontramos nuevamente para compartir el repaso de la escuela sabática de los pioneros. Nosotros estamos comenzando un nuevo trimestre. Acá tenemos la lección nueva de la escuela sabática que habla sobre diezmos y ofrendas. Todos aquellos que estén interesados en tenerla la pueden descargar del link que aparece en la pantalla, del código QR, ¿sí? Y el trimestre pasado tuvimos este repaso de la lección del Antiguo Testamento y hoy vamos a comenzar con un repaso general de lo que fue el trimestre pasado. ¿Sí? La primera lección que trae para el sábado de hoy es un repaso del trimestre anterior. ¿Sí? Repaso del trimestre anterior. Así que vamos a hacer un paneo general de lo que estuvimos viendo durante todo el trimestre que pasó. Y bueno, agradecidos a Dios por poder estar nuevamente conectados con ustedes. Gracias a todos los hermanos que están conectados en el chat. Justamente el día de hoy estamos de viaje. No estoy muy seguro de qué tan conectados podamos estar, pero si nos podemos conectar vamos a estar dejando los mensajes también en el chat para compartir con ustedes. Así que bueno, agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Vamos a meternos directamente al estudio, al repaso de esta semana, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dirija para que podamos sacar las lecciones que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias porque por tu misericordia y por tu amor tenemos la posibilidad de reunirnos nuevamente para estudiar la escuela sabática. Bendícenos, acompáñanos, danos sabiduría para entender el mensaje que tú tienes para nosotros en cada una de estas lecciones. Te damos las gracias por tu amor, por los hermanos que están conectados siempre. Bendícelos a cada uno de ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy tenemos un programa quizá no tan cargado, no con tantas participaciones, porque he tenido que grabar este programa de antemano antes de viajar, porque iba a estar de viaje, o sea que durante la semana previa, yo siempre preparo el programa durante la semana previa, ¿sí? Al sábado, para que, bueno, para tener las últimas cosas, ¿no? Los últimos comentarios, si hay que mandar saludos, si hay más participaciones, pero en este caso, como teníamos que viajar, bueno, decidí grabarlo de antemano para que ya quede publicado y bueno, que el estreno pueda salir a pesar de que nosotros no estamos presentes, ¿no? De todas maneras, si tenemos la posibilidad de conectarnos para participar con ustedes, lo vamos a estar haciendo. Así que bueno, un saludo para todos aquellos que están conectados en este momento, que dejan sus comentarios en el chat. Gracias a todos por participar. Gracias por compartir también este video, por compartir la escuela sabática y darle me gusta, dejar sus comentarios. Recuerden que los comentarios del video anterior y los de este video, los de este programa, los vamos a estar pasando la semana que viene, ¿sí? En la lección número 1 del segundo trimestre vamos a estar leyendo los saludos de cada uno de ustedes. Pero bueno, esta lección de escuela sabática es básicamente un repaso de todo el trimestre anterior y son varios puntos que la lección de escuela sabática menciona, ¿sí? Vamos a leer varios versículos que nos hablan acerca de la ofrenda que se juntó para construir el santuario. Esta fue una de las primeras lecciones que tuvimos y este punto me pareció importante destacarlo. Dice que Dios mandó al pueblo construir un santuario para que él habitara entre ellos. Vamos a leer Éxodo 35, versículos 5, versículo 21 al 26 y versículo 29. El versículo 5 dice: Toma de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo aquel que sea de corazón generoso traerá ofrenda a Jehová, oro, plata y bronce. Recuerden que hablamos acerca de esto, hermanos. ¿Cuál era la condición para que Dios aceptara una ofrenda, para que Dios aceptara un servicio de parte del pueblo de Dios, de Israel? Era que este servicio fuera de corazón, que fuera voluntario, que las ofrendas fuesen con alegría. Leímos varios versículos sobre esto cuando estudiamos este tema y esto es muy importante, hermanos, porque no solamente hablamos de ofrendas, de diezmos y ofrendas, que va a ser el tema de este trimestre, sino que también hablamos del servicio, de la predicación del Evangelio, de nuestro trabajo que hacemos para Dios, del trabajo que hacemos para nuestro prójimo también, ¿sí? Que tiene que ser hecho de corazón, que tiene que ser hecho de la mejor manera posible. En cada cosa que hacemos, hermanos, tenemos que dar lo mejor y hacer las cosas con pasión, con deseo, con alegría. No hacerlas por rutina, no hacerlas por un relleno o simplemente porque
otros dicen que tenemos que hacerlo de corazón. Todo lo que hacemos, hermanos. Ustedes saben que este proyecto de escuela sabática no fue algo que surgió de mi persona, sino que habían personas que tenían la necesidad del folleto de escuela sabática y de un repaso y bueno, y de todo lo que se venía haciendo con la escuela sabática de los pioneros. Y cuando esto se interrumpió, varias personas me escribieron y me dijeron, bueno, que sería bueno poder continuar ese trabajo. Y no era algo que yo tenía planeado, de verdad lo digo, no era algo que yo dije, voy a hacer la escuela sabática, sino que fue una necesidad. Pero cuando yo recibí este llamado para hacer la escuela sabática, le dije al Señor que me ayudara a hacer las cosas con pasión, con el deseo, que cada lección de escuela sabática tenga un mensaje especial, que puedan tocarse los corazones, que haya participación de otros hermanos, que sea un momento realmente esperado, que sea realmente un momento de bendición. Y así es que lo venimos haciendo. Cada lección de escuela sabática, incluso esta que estoy grabando ahora, en la cual no voy a estar presente, ¿sí?, la semana que viene porque voy a estar en un viaje. Yo quiero que ustedes sientan como que estamos todos juntos y hacerlo con pasión, con alegría, con realmente deseo de llegar a los corazones de las personas. Entonces, ¿qué dice el versículo 5 de Éxodo 35? Que todos lo hacían con corazón generoso, ¿sí? Traían las ofrendas de oro, de plata, de bronce. Y dice el versículo 21 al 26. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la congregación y para todo su servicio y para las vestiduras santas, y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda joya de oro, y todos ofrecían ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre tenía azul, púrpura, carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o pieles rojas de carneros, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón se levantó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Fíjense, hermanos, otra cosa importante que me llama la atención de estos pasajes. Había gente que traía oro, plata, bronce, había gente que traía madera, había gente que traía telas especiales para la obra del santuario, y había gente que no traía algo, pero dedicaba sus talentos a hilar, a tejer, a preparar esas telas que se iban a usar para el santuario. Y hermanos, esto tiene mucha importancia, porque no todos podemos dar quizá ofrenda, ¿no? No todos podemos dar grandes ofrendas o grandes donativos para la obra del Evangelio, ¿sí? Tenemos el llamado, ¿no?, a dar ofrendas para la obra del Evangelio, pero quizá podemos colaborar saliendo a repartir un folleto, saliendo a visitar a la gente, contándole a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces limitamos a nuestros recursos nuestra capacidad de obrar para Dios. Sin embargo, no tiene por qué estar de ninguna manera limitado. Nosotros, si no tenemos recursos para poner en la obra de la predicación, por ejemplo, si yo no tengo dinero para comprar tantos libros o tantas Biblias, o qué sé yo, pagar un cartel para que anuncie el mensaje en la carretera, o enviarle a un ministro que está predicando, pero yo puedo hacer una obra con mis manos, con mis palabras, con mis actitudes, yo puedo predicar el Evangelio. Entonces, el servicio a Dios que se hace de corazón no tiene límites, hermanos, no hay limitaciones, no hay restricciones, ¿sí? Nadie queda excluido del servicio a Dios por los recursos que tenga o las habilidades que tenga. Todos, de alguna u otra manera, pueden aportar a la obra del Evangelio. Y el versículo 29 dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. O sea que siempre se menciona en cada uno de estos pasajes de cómo se formó ese santuario y cómo se fabricó ese santuario, siempre fue de corazón, siempre fue con alegría, sin obligación, sino por deseo realmente de servir a Dios
Y así, hermanos, debe ser nuestro deseo de servir al Señor. Cada cosa que hagamos, ya sea pequeña o grande, si vamos a cantar una alabanza, lo hacemos de corazón y lo hacemos de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Si vamos a leer un texto, lo hacemos de la mejor manera posible. Si vamos a visitar a alguien, si vamos a hacer lo que fuera para la predicación del Evangelio o para el avance de la obra, lo hacemos de corazón, con alegría, no por obligación. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros y el ejemplo que hemos visto en esta escuela sabática, ¿no? Cuando ellos armaron el santuario, crearon, bueno, todos los muebles. No nos vamos a detener en los muebles porque se nos iría todo el programa. Estamos haciendo un repaso general nada más. Les recuerdo a todos aquellos que se conectan. Recién estamos haciendo un repaso general del trimestre pasado. Vimos cómo fueron las ofrendas para el santuario. Hicieron el santuario, pero hicieron una parte muy especial del santuario que era el Arca de la Alianza, de la cual hablamos bastante en programas pasados, ¿sí? Y esa Arca de la Alianza era el receptáculo, era el lugar donde se guardaban los 10 mandamientos. Yo lo mostré la vez pasada, cuando estuvimos hablando acerca del arca, mostré el modelo, ¿no? El arca era algo así como esto, ¿sí? Tenía varas por las cuales eran transportados por los sacerdotes únicamente. Por eso fue el tema de Usa, porque Usa no era sacerdote y tocó el arca y tenía pecados inconfesos. Además estaba siendo transportada de manera incorrecta. Esa arca no debía ser llevada en carreta, sino que debía ser llevada por los sacerdotes, ¿sí? Con sus manos debían cargar en estas varas los sacerdotes. Y adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Aquí adentro estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Y tenía una tapa que era el propiciatorio, que tenía 2 querubines labrados a martillo, ¿sí? Bueno, este era básicamente el arca de la alianza. Ahora, una cosa importante del arca de la alianza era el propiciatorio, y lo menciona en Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 21, que Dios había mandado hacer el propiciatorio sobre el arca y la importancia que tenía esta pieza, porque ahí era donde se derramaba la sangre de las víctimas en el día de la expiación, ¿sí? Sobre este propiciatorio, el sumo sacerdote entraba una vez al año nomás al lugar santísimo, y sobre este propiciatorio se arrojaban las gotas de sangre de los machos cabríos, del macho cabrío que había sido sacrificado afuera del santuario. Esa sangre era introducida y se vertía sobre el propiciatorio. ¿Y cuál era la importancia que tenía esto con respecto al plan de salvación? En Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 21 se menciona esto. Dice: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro uno enfrente de otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, el testimonio eran las tablas de piedra, ¿no? De los 10 mandamientos que fueron puestos dentro del arca de la alianza. Ahora, ¿qué simbolismo tenía y por qué era importante esto del propiciatorio? ¿Qué importancia tenía para comprender el plan de salvación? Dentro del arca de la alianza estaba la ley de Dios, estaban los 10 mandamientos. Aquí adentro estaban los 10 mandamientos, que era el testimonio que Dios había dado, ¿sí? Y por encima de esos 10 mandamientos estaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de las víctimas en el día de la expiación. O sea que acá teníamos la ley quebrantada, que era obviamente la causa por la cual se había hecho un plan de salvación, que era la ley quebrantada, el pecado. Había sido quebrantada la ley, pero para satisfacer esa demanda de esa ley tenía que derramarse la sangre sobre el propiciatorio. De hecho, la palabra propiciatorio tiene ese significado, ¿no? Algo que es propicio, algo que es necesario, algo que hace falta, ¿no? Para tapar o para cubrir esta deuda del pecado. O sea que acá tenemos la justicia, que es la ley, y arriba tenemos la misericordia, ¿sí? Por medio de la sangre de Cristo tenemos la misericordia de Dios. O sea que en el arca de la alianza, que es el asiento o el trono de Dios, está, ¿no?, la justicia y la misericordia
claramente reflejadas, ¿sí? Así que bueno, esto más o menos lo que mencionaba la escuela sabática. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 se nos dice que el pecado justamente es infracción de la ley, o sea, cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así dice 1 de Juan 3:4. Y en Salmos 85 versículo 10 se nos menciona que justamente el trono de Dios, ¿sí? o Dios mismo en su carácter de justicia y de misericordia, teniendo estas dos características se cumple esta palabra, ¿no? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este pasaje es muy importante porque menciona, ¿no? La misericordia, o sea, la compasión, la piedad y la verdad, algo que es inmutable, ¿sí? O sea, la misericordia y la verdad se encontraron, se encontraron. Algo es verdad, no hay discusión, si alguien pecó, pecó y se acabó. Pero también hay misericordia, hay perdón. Entonces, en Dios estas dos cosas se juntan, la misericordia y la verdad. Y después lo menciona de otra manera, la justicia y la paz se besaron. La justicia es la verdad, es absoluta, lo que es justo y se acabó. Pero la paz es que en ese conflicto generado entre el pecador y Dios, hay un acuerdo de paz, hay un perdón, hay una misericordia, ¿sí? Por eso es la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Se besaron, se unieron. ¿Dónde se unieron? En el plan de salvación. Dios es un Dios justo, pero a la vez misericordioso. Su ley no va a ser quebrantada impunemente, va a haber una paga por ese pecado. ¿Quién va a cargar esa paga del pecado? Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y todos aquellos que no depositen sobre Cristo esa paga del pecado, van a tener que pagar ellos mismos esa paga del pecado, que es la muerte eterna, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos más o menos un pequeño reflejo de lo que vimos en la escuela sabática acerca del Arca de la Alianza y el propiciatorio. Otro de los puntos a destacar de esta lección que estuvimos estudiando durante 3 meses por la gracia de Dios tiene que ver con la constante apostasía y la constante rebelión del pueblo de Israel, ¿sí? Dios había decidido morar con ellos, habitar con ellos a través de su santuario. Dios hablaba por medio de Moisés, pero constantemente el pueblo de Dios se rebelaba contra su creador, ¿no? Por diferentes causas. Uno de los episodios tristes que repasamos fue el tema de Nadab y Abiú, ¿sí? Esto está en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, que ellos habían sido designados como sacerdotes para servir a Dios, y dice Levítico 10, versículos 1 y 2, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Y este episodio realmente, más allá de lo triste, ¿no? y de lo duro que suena, ¿no? y que se escucha, habla acerca de que Dios no iba a justificar el descuido, ¿sí? o la negligencia. De hecho, estas personas no era que entraron simplemente con un fuego extraño. Ya Dios había establecido qué fuego tenía que presentarse, no solamente era eso, sino que al parecer entraron fuera de tiempo, en un momento en que Dios no había ordenado al lugar santísimo, y se presentaron con pecado, se presentaron habiendo bebido alcohol. Y esto también es un tema muy importante, lo repasamos durante el trimestre, de la importancia que tenía la sobriedad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Ellos no distinguieron ese fuego extraño y no distinguieron el momento de entrar al lugar santísimo y se presentaron en pecado delante de Dios por tener los sentidos embotados por causa del alcohol. Y a partir de ese momento Dios dio una orden a todos los sacerdotes de que nunca los sacerdotes iban a beber ni vino ni sidra. Ninguno de ellos iba a beber más vino ni sidra. De hecho, los nazareos, que eran personas también consagradas a Dios, les estaba prohibido beber vino o sidra. Aún a las madres durante su embarazo no debían nunca beber alcohol, no debían consumir nada que estuviera así fermentado, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la importancia también del sacerdocio que nosotros tenemos hoy, porque hoy no hay sacerdotes humanos, tenemos el sumo sacerdote que es Cristo,
pero cada uno de nosotros somos llamados a ser un real sacerdocio, un pueblo santo, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, y para hacerlo no podemos estar intoxicados con bebidas que son embriagantes o con comidas que también afectan a nuestros sentidos, ¿sí? Con la glotonería, ¿sí? Con otras sustancias que nos afectan nuestra capacidad de razonar, porque tenemos un trabajo de presentar la verdad del Evangelio, tenemos el trabajo de presentar la palabra de Dios a las personas, estamos manipulando palabras que son santas y no podemos hacerlo en un estado de embriaguez, ¿sí? Por eso es que este ejemplo que se dio acá con Nadab y Abiú era importante para que el pueblo se consagrara, que esa santidad fuera completa. Dios no podía aceptar un servicio a medias, no podía aceptar una consagración a medias. Tenían que consagrarse enteramente aquellos que iban a servir al Señor. Así que esta es una tremenda advertencia que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Por causa de ese pecado de Nadab y Abiú. Esta fue solamente una de las veces en que el pueblo lamentablemente tuvo que sufrir, digamos, la consecuencia del pecado. Pero también en Números capítulo 11, versículos 1 al 6, se menciona la continua queja del pueblo de Israel, ¿sí? Números 11, versículos 1 al 6 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se encendió su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a los que estaban en un extremo del campamento. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Sí, ellos, aunque murmuraban contra Moisés, después recurrían a Moisés porque sabían ellos que Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, esto también es importante, ¿no? Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Esto es muy interesante. Este solo pasaje muestra los duros de cerviz que eran el pueblo de Israel. Habían murmurado contra Jehová, había salido fuego de parte de Jehová, habían muerto muchos de ellos. Ellos van a Moisés, Moisés intercede por ellos, el fuego se termina la mortandad, y al poco tiempo, influidos por la multitud mixta, esto también es muy importante, murmuraron nuevamente de que estaban pasando hambre, de que se estaban secando, se estaban muriendo de inanición por comer solamente el maná. Que de paso el maná es un cereal, ¿sí? O era algo parecido a un cereal. Esto también es importante, ¿no? Porque el cereal es la base de la alimentación, ¿sí? En cada una de las culturas, cada uno de los continentes, por ejemplo acá en América había un cereal que era la base de la alimentación, que era el maíz, ¿sí? Hasta antes de la llegada de los españoles era el único cereal, pero era un cereal, era la base de la alimentación, ¿sí? También estaban las papas, bueno, y algunas otras cosas más, pero la base de la comida era el maíz. En Europa era el trigo, ¿sí? La base de la alimentación, y en Oriente el arroz. Pero siempre vemos que hay un cereal que es la base de la alimentación. Y Dios, y se acuerdan que siempre se ponía, ¿no?, la pirámide alimenticia con la base que eran los cereales. Y Dios durante los 40 años le dio básicamente les dio cereal de alimentación. Un cereal que tenía todo lo que ellos podían llegar a necesitar estaba en ese cereal, les daba absolutamente todo, pero ellos querían, bueno, la comida que tenían cuando eran esclavos, ¿sí? Esto también es importante. Siempre es más cómoda la esclavitud, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque yo soy esclavo, me dan de comer, ya tengo el techo asegurado, no tengo que cuidarme a mí mismo porque mi patrón me va a cuidar, porque yo soy valioso para mi patrón y como soy su esclavo, él me va a cuidar para que no me falte comida. Hay una cierta comodidad en la esclavitud, hermanos, pero la libertad conlleva dependencia de Dios. La libertad conlleva que tengamos que aferrarnos a sus promesas, y aunque no guardemos maná para el otro día, sabemos que al otro día Dios nos va a dar.
Esa es la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Y es muy lógico que mucha gente prefiera la esclavitud. Es muy lógico que mucha gente prefiera eludir la responsabilidad, ¿sí?, de depender de Dios y de depender también de nuestro trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo que hacemos depende también de Dios. Pero en definitiva nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y salir a trabajar cada día. Y tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Pero es en cierta manera cómodo decir, bueno, que nos cuide nuestro patrón, que muchas veces es el Estado, y mucha gente que quiere eso, yo lo veo en las redes sociales, mucha gente que quiere eso, quiere que el Estado le resuelva todas las cosas de su vida. Entonces prefieren ser esclavos de un Estado y que el Estado les resuelva todo antes que ser libres y tener que valerse por sí mismos. Y en todo caso confiar en Dios, que es el dador de todas las cosas. Entonces es muy interesante esto, ¿no? El pueblo se quejó y sobre todo la multitud mixta se quejaron y querían volver a Egipto, querían volver a donde tenían para comer una determinada cantidad de cosas variadas que los mantenían en ese sueño, ¿no?, de la esclavitud, porque eran un pueblo realmente enorme, eran un pueblo realmente grande y ellos se podrían haber rebelado si hubiesen querido contra el faraón, pero ellos estaban moralmente esclavizados, en sus mentes, en sus corazones. Ellos siempre habían sido esclavos y tenían que seguir siéndolo, no había otra forma de verlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en esa condición. Como vivimos toda nuestra vida en pecado, pensamos que Dios no nos puede liberar del vicio, Dios no nos puede liberar de esto y de aquello, y vivimos toda nuestra vida esclavos. Pero vale la pena creer, vale la pena intentar ser libre de todas las cosas, hermanos, que nos esclavizan, de los malos hábitos, de los vicios, ¿sí?, del pecado en definitiva. Vale la pena caer de rodillas delante de Dios y pedirle que nos libere, que nos cambie el corazón y comenzar una nueva vida en el nombre de Cristo. Si lo hacemos en el nombre de Cristo podemos tener la certeza de que eso va a ser así. Así que bueno, vi una continua queja de parte del pueblo de Israel. Esto lo pudimos ver prácticamente en toda la lección de escuela sabática, en todo el trimestre. Luego tenemos el pecado de Miriam y de Aarón. Esto está en Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bueno, acá tenemos otro caso. La rebelión del pueblo fue constante. Eso sabemos, que la rebelión del pueblo fue constante queja, constante murmuración. Dios en cierta medida tuvo mucha paciencia y mucha misericordia por el hecho de que eran el pueblo, pero cuando los líderes, cuando las personas que estaban ahí como ejemplo, para glorificar el nombre de Dios o para despreciar el nombre de Dios, ellos iban a ser un ejemplo para el pueblo. O sea que obviamente Dios no podía tener la misma paciencia con los líderes, que de hecho tampoco la tuvo con Moisés, que con el pueblo. Las cosas iban a ser diferentes. Sabemos la historia, ¿no? Que Miriam quedó leprosa ese día, ese mismo día fue curada, pero tuvo que permanecer fuera del campamento durante 7 días, porque ellos, sabiendo y habiendo visto con sus ojos de que Dios utilizaba a Moisés, de que Dios lo había escogido para una tarea especial, que esto no era una idea de Moisés. Moisés no se había puesto a sí mismo, de hecho él ni siquiera quería ir a Egipto a buscar al pueblo, ese no era su deseo, pero cuando ellos vieron que Dios realmente había escogido a Moisés, murmuraron contra Moisés, ese pecado no podía ser pasado por alto. Todo el pueblo tenía que ver cuáles eran las consecuencias de murmurar contra Jehová en definitiva, porque no era Moisés la cabeza de nada. Moisés era un instrumento, era Dios el que quería gobernar a ese pueblo rebelde y que constantemente se rebelaban contra él, ¿no? Otro episodio triste también fue el que está registrado en Números 13, versículos 32 y 33, capítulo 14, versículos 1 y 2, son varios versículos, ¿no? Números 13, versículos 32 y 33, y Números 14, versículos 1 y 2, que es el episodio de los 12 espías, que llegando ya a la tierra prometida, ellos tenían que estar solamente un tiempo nomás ahí en el desierto, tenían que llegar rápido a esa tierra prometida, llegaron rápido, fueron los espías, volvieron trayendo el informe favorable de que realmente era una tierra que fluía leche y miel, hasta trajeron frutos
enormes de esa tierra, probando de que era una tierra fértil, fructífera. Y bueno, 10 de los 12 espías comenzaron a acobardar el espíritu del pueblo. Y acá está la influencia de las palabras, ¿no? Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, hermanos, podemos arrastrar al pecado a toda una nación. Por eso es tan importante, hermanos, que en nuestro hablar, en nuestras expresiones, siempre nosotros mostremos a los demás que Dios está al control. Nosotros no podemos desesperarnos, nosotros no podemos lamentarnos constantemente, no podemos vivir tristes, asustados o temerosos, no podemos vivir así, porque cuando hacemos eso, hermanos, por más terrible que sea la situación, y hemos pasado situaciones terribles, cuando hacemos eso contagiamos de temor y de duda y de incredulidad a los que nos escuchan. Por eso, hermanos, si nosotros somos llamados a ser líderes de iglesia, ¿qué le vamos a transmitir al pueblo? ¿Le vamos a transmitir alegría de corazón? ¿Le vamos a transmitir el gozo de Cristo? ¿Le vamos a transmitir desesperación, angustia o tristeza? Hermanos, es muy importante esto. Dice que estos espías dieron un informe negativo, salvo Josué y Caleb. Y dice en Números 13, 32 y 33, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Toda la congregación les dijo: mejor hubiésemos muerto en tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en este desierto. Fíjense qué terrible, hermanos, un informe negativo dado por personas especialmente comisionadas para ver la tierra. Ellos entraron y salieron, eran 12 nada más, y sin embargo entraron y salieron. Dios resguardó sus vidas, ya tenían la evidencia palpable de que Dios estaba con ellos, trajeron los frutos, trajeron el informe y se encargaron ellos de acobardar al pueblo, de hacerlos desconfiar de las promesas de Dios. Y conocemos la historia, hermanos. Ellos pasaron a partir de ese momento 40 años en el desierto, un año por cada día que duró la misión de ir a reconocer la tierra, por causa de la incredulidad. Ellos pronunciaron una sentencia contra ellos mismos. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto, ojalá muriésemos en este desierto. Hermanos, cuidado con lo que decimos, en todo sentido. Podemos acobardar a otros, y también cuidado con lo que deseamos. Cuando hay gente que dice: yo me quiero morir. Cuidado con eso, hermanos. Porque quizás estamos dando nosotros sentencia contra nosotros mismos. Hermanos, cuidemos nuestras palabras. Vamos a dar cuentas a Dios por cada palabra ociosa que digamos delante de los hombres. Si hay algo que nos enseña las Escrituras, es a hablar con prudencia, con sabiduría, ¿sí? Que la lengua misma puede ser un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Si tenemos dudas, si tenemos incredulidad, está bien, no pasa nada, vayamos a Dios. Digámoselo a Dios todo eso. Arrodillémonos y delante de Dios digamos: Padre, yo tengo dudas, yo tengo miedo, yo tengo esto. Digámoselo todo a Dios. Pero no lo ande regando por ahí, porque usted va a encender fuegos en otras personas. Si usted duda de alguna promesa de la palabra del Señor, o está estudiando un tema y no sabe si este tema es cierto, no riegue sus dudas por ahí, porque va a hacer que mucha gente después termine en la incredulidad, y quizá usted después se recupera de esa incredulidad, pero hay personas que no se van a recuperar. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestras angustias? ¿A dónde los tenemos que llevar? ¿Al Facebook? ¿A las redes sociales? No, las tenemos que llevar delante del trono de Dios, que Él es misericordioso y nos va a responder a su debido tiempo cada una de las cosas que necesitamos. Así que, hermanos, una gran lección también que vimos con esto de los 12 espías. Pero bueno, antes de continuar, porque tenemos algunos puntos más para repasar de la lección de escuela sabática y una conclusión final para nosotros, antes de continuar con eso, vamos a escuchar una parte especial que nos viene en este caso desde Chillán, desde Chile,
nos manda esta alabanza nuestra hermana Ángela Muñoz Fuentes. Ella siempre ha estado presente, ¿no? A través de sus comentarios, sus participaciones en nuestro ministerio. Así que muy agradecido a Dios por esta oportunidad. Hace tiempo que yo le pedí una colaboración y bueno, Dios a su debido tiempo permitió que ella pudiera participar con nosotros. Así que muy agradecidos contigo, Ángela. Esperamos que no sea la última vez que participes con nosotros. Te agradecemos de todo corazón. Vamos a escuchar esta alabanza para el Señor y luego vamos a volver con unos puntos finales de la escuela sabática y una conclusión. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me causan miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de Jesús. Amén.
Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos los hermanos que están comentando en el chat. Yo sé que siempre están participando, que siempre están dejando sus comentarios, así que muy agradecido a Dios por todas sus participaciones. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo en sus redes sociales, por dejar sus comentarios. Bueno, hoy es una reunión especial porque este programa está siendo grabado con antelación y probablemente no voy a poder estar conectado todo el tiempo, pero si me conecto en algún momento voy a estar dejando los mensajes, sí, pero yo sé que muchas personas están esperando esta escuela sabática porque quizá es el único momento que tienen para reunirse y estar con otros hermanos y compartir, así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Vamos a continuar con algunos puntos que vimos en la escuela sabática, uno de ellos también una rebelión, como casi todas las que vimos en el trimestre pasado, fue la rebelión de Coré y Datán. Esto está en Números capítulo 16, versículos del 1 al 3, que también cuestionaron la autoridad de Moisés. Dice Números 16, versículos del 1 al 3. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, conocemos la historia, ¿no?, de Coré, Datán y Abiram. Ellos habían llevado prácticamente a todo el pueblo a murmurar contra Moisés. ¿Cuál había sido la razón fundamental de esta murmuración? La sentencia que había sido dada por parte de Dios de que no iban a entrar a la tierra prometida y que iban a volver al desierto 40 años. Esto fue lo que exasperó a estas personas que dijeron: no, nosotros no vamos a estar acá 40 años, nos vamos a guiar nosotros mismos, ya que Moisés no nos quiere guiar, y nos vamos a ir a la tierra prometida o a Egipto o a algún lugar, no vamos a ir, pero acá en este desierto no nos vamos a quedar 40 años. Conocemos la historia de lo que pasó. Moisés y Aarón llamaron a Coré y Datán delante del pueblo, le dijeron que cada uno agarre su incensario. Dios dijo que se aparten. Dios en realidad primeramente dijo que iba a destruir a todo el pueblo, porque todo el pueblo había rebelado. Pero Moisés intercedió por el pueblo y Dios le pidió al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré y Datán, y Moisés dio la orden, ¿no? Y dijo: bueno, apártense todos, y que vea al pueblo de Israel que si Dios hace algo diferente, que este hombre no muere por muerte natural, sino que Dios hace algo diferente y la tierra se abre y son tragados y caen vivos a las profundidades, entonces significa que esta gente irritó a Jehová y que Dios sí ha hablado por medio de mí. Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Se abrió la tierra y fueron tragados Coré, Datán y todas sus familias, con todas sus tiendas y con todas sus cosas, fueron tragados por la tierra. Pero algo interesante que sucedió con esto fue que todo el pueblo huyó cuando vio esto, porque aparte hubo un fuego que salió de la nube, que destruyó a los 250 que habían apoyado a Coré y Datán. El pueblo vio todo esto, corrieron despavoridos, se escondieron, pero al otro día se volvieron a rebelar contra Moisés, diciendo que Moisés había matado a Coré y Datán por poder de Satanás. Atribuyeron los juicios de Dios al poder de Satanás. O sea, estaban tan cegados que cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás un milagro hecho por Dios. Que esto fue lo que hicieron los escribas y fariseos con Cristo, ¿no? Él echa a los demonios por el poder de Satanás. Y esto fue lo que pasó acá. Dios había abierto la tierra para que su juicio se hiciera patente contra Coré y Datán. Dios había enviado el fuego que destruyó a los 250. Y este pueblo ahora decía: no, en realidad fue Satanás el que los destruyó y Moisés los mató por medio de Satanás. O sea, atribuyeron los milagros de Dios al poder de Satanás. Vemos, hermanos, que en todo este repaso que estamos haciendo hay una continua decadencia moral, una continua decadencia espiritual, hasta el punto de llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso toda esa generación murió en el desierto, lamentablemente. Si solamente la generación siguiente, los hijos de esa generación, y Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida, ni aún Moisés. ¿Por qué? Bueno, también hubo un pecado de Moisés. En Números 20, versículos 10 y 11, dice así: Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo:
oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar agua de esta roca. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel había murmurado contra Moisés y Aarón porque no había agua. Entonces Dios le dice: ve y háblale a la roca para que salga agua. Ellos tenían que ir y hablarle a la roca, Moisés y Aarón. Pero Moisés golpeó 2 veces la roca, irritado por el pueblo cansado. Incluso hizo una pregunta, ¿no? ¿Os hemos de sacar aguas de esta roca? Como si ellos tuvieran el poder de hacer salir el agua. Y de esa manera deshonraron a Dios, tanto Moisés como Aarón. Así que Aarón murió al poco tiempo, Moisés murió también después, y no pudieron entrar a la tierra prometida, y esto sucedió casi llegando nuevamente a la tierra prometida, ¿sí? Otra cosa que sucedió también fue lo de las serpientes ardientes. En Números capítulo 21, versículos 4 al 6, dice: partieron del monte de Or camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Números 21, 4 al 6. Bueno, nuevamente la murmuración. Lo vimos esto ya hace un par de semanas. No era que Dios había enviado serpientes, ¿no? Y que dijo: bueno, voy a buscar serpientes en otro lugar y se las voy a enviar. No, sino que ya había serpientes en ese desierto. Habían bestias, ¿sí? En el desierto y en los lugares donde iba el pueblo de Israel. Y Dios tenía una protección para el pueblo de Israel. Cuando ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, Dios se cansó y quitó la protección. Así que vinieron las serpientes y empezaron a morderlas, y Dios tuvo que levantar la serpiente de bronce, que era un símbolo de Cristo. Cristo hecho pecado, ¿sí? Hecho maldición por nosotros. Por eso el símbolo de la serpiente, que es un símbolo de Satanás, del pecado, ¿no? Cristo fue hecho pecado por nosotros. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Así que todos los que miraban la serpiente podían tener vida. Y acá hay un tema importante también. No lo mencionamos tanto a esto la semana anterior, pero hubo mucha gente, dice Patriarcas y Profetas, que murió porque no podían entender de qué manera se iban a curar mirando a la serpiente. Dijeron: pero ¿cómo mirar una serpiente? ¿Qué tiene eso que ver con una sanidad? O sea, se pusieron a cuestionar el medio que Dios había establecido para traer sanidad. Y hoy día, hermanos, hay miles de personas que mueren en sus pecados simplemente porque no pueden aceptar cómo mirando a Cristo pueden obtener sanidad y salvación. Hay mucha gente que está muriendo solamente porque cuestiona el medio que Dios ha establecido para traer salvación. Simplemente no pueden creer, no pueden entender cómo puedan ser sanos. Hay mucha gente que ha muerto de diferentes enfermedades simplemente porque no han creído. No digo que sea todos los casos, pero no han creído que Dios tenía poder para sanar, para restaurar el corazón, para restaurar el cuerpo también, ¿sí? Entonces, hermanos, nunca dudemos de los medios que Dios ha establecido. Si Dios nos dice: ore, que vengan los ancianos y que oren, bueno, vayan los ancianos y oren, y únjanlo con aceite, y pídanle al Señor por sanidad. Siempre vamos a pedir por sanidad. Aunque no hayan esperanzas, hermanos, según los hombres, pidamos siempre por sanidad. Tengamos fe, hermanos, y por salvación. ¿Cuánta gente hay que dice: no, mi pecado nunca puede ser perdonado? Es tan grande que no puede ser perdonado. Nunca desconfiemos de las promesas del Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. ¿Cuántos paralíticos, cuántos enfermos había en el estanque de Betesda? Habían muchos. Pero solamente uno creyó. Solamente uno quiso recibir ese regalo. Hermanos, estamos perdiéndonos bendición por no creer las promesas del Señor. Tenemos que mirar a Cristo y ser salvos. Tenemos que mirarlo y ser sanos también. Así que tenemos esa oportunidad también el día de hoy, hermanos. Y bueno, la lección de escuela sabática termina con algunos versículos que aparecen ahí, ¿no?, en este repaso, de lo que nosotros debemos hacer como pueblo, habiendo visto lo que vivió el pueblo de Israel en la antigüedad. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal,
y al amor fraternal caridad, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante, hermanos. Nosotros tenemos que ir añadiendo a nuestra vida una cosa tras otra. A la fe tenemos que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza y a la templanza paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad amor fraternal y al amor fraternal caridad. ¿Sí? O sea que es un progreso, hermanos. De a poco Dios nos va dando de sus cualidades. Al contemplar a Cristo, al recibir de Él, nosotros vamos añadiendo a nuestra vida las virtudes que no nos van a dejar estar ociosos ni estériles. O sea, no vamos a estar sin un propósito, vamos a cumplir un propósito de servicio para los que nos rodean. Tenemos que ir añadiendo estas virtudes. En Judas, versículo 20 y 21 dice: vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente menciona que tenemos que ir edificándonos, ¿no?, sobre la fe. Y es la fe, hermanos, el principio sobre el cual se edifica todo lo demás. Si no creemos, si no miramos con fe a la promesa de Dios, si no la aceptamos por la fe, si no miramos por fe a Cristo, no podemos recibir ninguna de las otras cosas. Pero es la fe el fundamento, hermanos, de la vida cristiana. Y en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, y capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos hace apartar de Dios? La incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No debemos permitir, hermanos, que la incredulidad, que las dudas, ¿sí?, la desconfianza en Dios vaya minando nuestra relación con Dios, que no vayan endureciendo nuestro corazón. Dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que oyeron, al no mezclarla con fe. Fíjense, dice que a nosotros se nos predicó el Evangelio de la misma manera que a ellos. Ellos son los que salieron de Egipto, ¿sí?, los que anduvieron por el desierto. ¿Por qué no les aprovechó a ellos esa palabra, que es la misma palabra que se nos predica a nosotros? Porque no iba mezclada ¿con qué? Con fe. A la fe se le puede añadir virtud, conocimiento, etc. La fe es el fundamento, es creer la palabra. A eso se le puede añadir y podemos crecer hasta la estatura de Cristo. Pero si no tenemos fe, si no le creemos a Dios, si no aceptamos sus palabras de corazón, hermanos, entonces no vamos a poder crecer. Vamos a ir endureciendo cada día nuestros corazones hasta que en un momento, bueno, vamos a entregarnos directamente al pecado, ¿no? Así que podríamos resumir esta escuela sabática que hemos visto con sus constantes rebeliones del pueblo de Israel, con los constantes castigos subsiguientes a esas rebeliones. Básicamente fue una lucha entre creer en las promesas de Dios y no creer, ¿sí? Fue una lucha entre la fe y la incredulidad, todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que este fue el repaso de la lección pasada, este fue el trimestre pasado, y ahora tenemos la lección nueva que habla sobre diezmos y ofrendas. O sea que la semana que viene vamos a estar empezando con el tema de los diezmos y las ofrendas. Así que descarguen la lección nueva para poder acompañarnos la semana que viene, Dios mediante, con la lección número 1, que se va a titular ¿A quién pertenece todo? Vamos a tener invitado especial para esa ocasión, así que no se pierdan la semana que viene el repaso, que va a estar realmente muy interesante. Así que bueno, hermanos, hemos llegado hasta el final del programa de hoy. No tenemos demasiado contenido por el hecho de que lo he tenido que grabar con antelación, porque evidentemente voy a estar viajando durante toda la semana y no voy a poder prepararlo durante la semana como hago siempre, con mensajes, con saludos, con más contenido. Pero esperamos que haya sido de bendición de todas maneras para ustedes. Gracias a todos por todos sus comentarios que dejaron en el chat, por los comentarios que van a dejar también abajo el video. Recuerden, si quieren que les enviemos un saludo la semana que viene, pongan su mensaje, desde donde nos escriben, pongan la palabra saludos, y la semana que viene vamos a estar leyendo todos sus mensajes también en el programa.
Así que bueno, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe durante esta semana. Querido Padre, te damos las gracias por tu misericordia, porque hoy pudimos repasar la escuela sabática. Danos sabiduría e inteligencia para hacer nuestras estas lecciones y sobre todas las cosas danos fe. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en cada una de tus promesas, a vivir mirando a Cristo, a contemplarte a ti y mediante Cristo, Padre, y poder así cumplir tu voluntad. Te damos las gracias y te pedimos que nos bendigas durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos estaremos viendo entonces, Dios mediante, la semana que viene en un nuevo repaso de la escuela sabática. Gracias a todos. Recuerden compartir, darle me gusta, dejar sus comentarios. Nos despedimos como siempre con la alabanza sobre el día santo, sobre el día de reposo. Y bueno, dejen sus comentarios ahí mientras nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque me sané si de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.